Buenos días, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por tan calurosa Eh, bienvenida. Doctor Hugo López-Gatell, pues a propósito de que están ya pues en ciernes y ya a la vuelta de la esquina también las elecciones del Poder Judicial, pues hay un tema que es la agenda de salud en la renovación del Poder Judicial. Pues ¿dónde queda esa agenda? ¿Existe esa agenda en la renovación del Poder Judicial o no? ¿En qué sentido en qué sentido ve usted que puede incorporarse ahora que viene esta reforma judicial? Muchas gracias, Ernesto Rompimiento, por abrir este tema. Considero que es muy importante si es que tenemos una gran expectativa de una transformación importante del Estado mexicano y como parte de esta transformación de la vida pública, que con la renovación o reemplazo de las personas juzgadoras a nivel de jueces, a nivel de magistradas y magistrados, a nivel de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial Federal, aspiremos a tener nuevas oportunidades para el bien social, el bien común. Esperamos que esta renovación, desde luego, será apenas el primer paso. Faltará completar la renovación. Apenas en estas elecciones se busca renovar la mitad de las personas juzgadoras. Faltará la otra mitad. Faltará también renovar a los instrumentos, los organismos de procuración de justicia, no solamente de impartición de justicia. Es muy importante también limpiar a la procuración de justicia y en su momento seguir afinando las capacidades institucionales del Poder Judicial para orientarse a su misión fundamental como garantes de la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los derechos consagrados en todo el corpus lex, el cuerpo jurídico del Estado mexicano, incluyendo aquellos tratados internacionales que han sido incorporados o ratificados por el Senado mexicano y que forman parte del cuerpo jurídico de la nación. Cuando piensa uno en estas oportunidades, estas transformaciones de gran calado, es importante visualizar las distintas agendas temáticas o las agendas que tienen que ver con los aspectos instrumentales de la vida pública. Los derechos fundamentales, de los cuales depende la dignidad, la libertad, la igualdad de las personas, son sin duda las prioridades, pero la agenda va a ser muy vasta. Entonces, considero conveniente que desde el campo de experiencia de cada persona, de cada organización, de cada grupo, se vayan aportando elementos sustantivos para afinar en una agenda judicial para el cumplimiento de esos derechos. En mi caso, aporto algunos de los elementos de reflexión sobre la salud. En la salud, el Poder Judicial, históricamente y más destacadamente en los últimos 40 o 50 años, ha jugado un papel importante en transformar la realidad del cuidado de la salud al buscar garantizar cuando el Estado falla, cuando los organismos del Poder Ejecutivo fallan en su misión, o bien cuando existen lagunas, ambigüedades o inconsistencias del aparato normativo, responsabilidad principalmente del Poder Legislativo, afinar en aquella interpretación, aquellos criterios que permitan hacer realidad el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Desafortunadamente, el panorama está lejos de ser halagüeño y en vez de haberse orientado la posible agenda de salud del Poder Judicial hacia una expedita procuración e impartición de justicia en esta materia, lo que ha hecho mayormente, y esto no es ninguna sorpresa, es discrecionalmente ir apuntalando los privilegios, en algunos casos sustentados en derechos reconocidos, en muchos disfrazados de derechos reconocidos, los privilegios de grupos de interés particular. Y entre otros grupos están los grupos de poderoso capacidad económica y política que hemos mencionado aquí muchas veces, como la industria alimentaria, como la industria farmacéutica, como la industria tabacalera,
como la industria de los dispositivos médicos, etcétera, o las aseguradoras. Y lo que ha hecho el Poder Judicial, y es una prueba más de su profunda descomposición, de su profunda corrupción, es resolver hacia el interés de estos grupos. Baste recordar que en las sentencias formales que se han emitido en torno a los litigios que tienen que ver con la publicidad, patrocinio, propaganda o comercialización del tabaco, o bien de la comida y bebida chatarra, en no pocas ocasiones, en los juzgados unitarios y en los tribunales colegiados, y en algunas ocasiones, incluso en la Suprema Corte de Justicia, se han inclinado por proteger el derecho a la libertad de comercio, a la libertad de industria, por encima del derecho a la salud o del interés superior de la infancia, que están consagrados en el cuerpo jurídico mexicano. Entonces, pienso que la ocasión es propicia para pensar que el nuevo Poder Judicial, y esta será tarea de quienes queden electos y encabecen los esfuerzos de transformación del Poder Judicial Federal, delinear con toda precisión cuáles son los pendientes de salud que o bien han quedado abandonados o bien han quedado contaminados por estos conflictos de intereses que están acendrados en el Poder Judicial. Para aportar en algunos de ellos, quisiera comentar que también en la experiencia de judicialización de la salud en México, y no es la excepción, porque también en otras partes del mundo, en mucho imitando el comportamiento de lo que ocurre en Estados Unidos, se ha buscado proteger el derecho a la salud en una manera muy restringida en casos individuales, y casi pareciera que el derecho a la salud, con todo lo vasto y complejo que es, se interpreta como el derecho de acceso a productos concretos o servicios en favor de personas que tienen la capacidad de pago, de negociación, de participación en litigios para resolver sus asuntos individuales. Muy pocas veces se ha elaborado a partir de sentencias de casos individuales hacia tesis generales que permitan avanzar sustantivamente el derecho de protección de la salud. En algunos casos lo está para ciertas minorías de identidad o bien para los derechos sexuales y reproductivos, y ahí sí debo reconocer que se ha avanzado importantemente por la vía judicial en la protección de muchos de estos derechos, incluyendo, por ejemplo, el derecho a la interrupción del embarazo y la despenalización del aborto. Pero en otros campos de la salud, se ha tenido una visión por demás limitada, francamente medicalizada y orientada a este acceso particular a los insumos para la salud, a medicamentos, a instrumentos o bien a servicios. Y desde mi punto de vista, como lo he comentado en varias otras ocasiones, aquí en este espacio y otros lugares, es muy importante abrir el panorama de la salud hacia aquellos elementos que son más trascendentes para la población, es decir, que tienen mucho mayor impacto en el conjunto de la población, y que la protección del derecho a la salud podría de manera más efectiva orientarse a los determinantes sociales, estructurales, económicos de esos problemas de salud. No son sorpresas, ya lo hemos mencionado, algunos de los que diré ahora, por ejemplo, el derecho a una alimentación adecuada y suficiente. Este es uno de los elementos más cruciales que determina la salud de las grandes mayorías del pueblo de México, afectados por estas epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera, las enfermedades crónicas no transmisibles. La venta prolífica, amplia y creciente de comida chatarra, bebidas azucaradas y en general alimentos ultraprocesados es el determinante fundamental. Y el derecho a la protección de la salud tendría que orientarse a cercenar aquellos espacios de participación que, amparados en la libertad de comercio, tienen estas poderosas industrias globales y están causando estragos profundísimos a la población mexicana. Un segundo derecho en particular, también representado con un reconocimiento constitucional explícito, para el que, al igual que la alimentación, también tenemos ley general, ley reglamentaria, es el derecho al acceso al agua en calidad
oportunidad y periodicidad suficiente, y también el derecho a la disposición final del agua del drenaje. Y tenemos carencias estructurales profundas en esta materia, no solamente en lo que respecta a tener agua como tal, sino la calidad del agua, y no solamente en la calidad, lo que tiene que ver con su inocuidad microbiana, es decir, que sea agua no contaminada con microbios, sino que no esté contaminada con diversos otros componentes o compuestos, como los metales pesados, como diversos productos de desecho industrial. Lo que nos lleva a una tercera dimensión, que es la salud ambiental, para la que también está consagrado el derecho constitucional, todo esto en el artículo cuarto, pero también existen leyes reglamentarias respectivas, la ley general y leyes particulares, tanto a nivel federal como a nivel de los estados. Y existen materias de enorme rezago en la protección del medio ambiente por sí mismo, como sujeto de derecho el ambiente, pero también en la protección de las personas, de la salud de las personas, por la consecuencia de los daños ambientales que principalmente la actividad industrial y la actividad agroindustrial tiene sobre nuestra población. Estos son tres de los elementos que considero fundamentales, y en el campo de la atención médica ciertamente hay mucho que hacer, pero la llamada es a que no se tenga esta visión puntual, limitada, en donde se resuelvan los casos particulares, sino que en la agenda de desarrollo del Poder Judicial, la agenda judicial de la salud, se empiece a pensar de manera más amplia en cómo a partir de los casos individuales se puede ir de manera expedita configurando tesis o en su caso jurisprudencias que sean relevantes a la salud de la población. Termino este elemento diciendo que el 22 de febrero de 2019 la Suprema Corte de Justicia resolvió una tesis que se convirtió en jurisprudencia, que me parece fundamental, histórica, por su orientación y por las implicaciones que tiene, y que ha sido pobremente utilizada. Esta tesis lo que reconoce de manera explícita, y después hay tres tesis no de jurisprudencia, pero que apuntalan esta jurisprudencia, es el reconocimiento de que el derecho a la protección de la salud tiene dos dimensiones reconocibles: la dimensión individual, que se representa mayormente por los actos médicos o por la atención médica, y la dimensión colectiva, que es la salud pública y que tiene que ver con la atención de todo este universo de determinantes de la salud o del daño a la salud, que finalmente puede representarse con enfermedad y muerte. En suma, creo que el Poder Judicial tiene una gran tarea, más allá de la renovación de las personas impartidoras de justicia, y ojalá que sea una renovación vigorosa, confiable, robusta, que permita el establecimiento no solo de un nuevo ambiente de ética, sino liderazgos específicos que impulsen una serie de cambios en la agenda del derecho procesal, en la agenda del derecho sustantivo, para poder tener un mayor aprovechamiento de las leyes, normas, reglamentos existentes, pero también una identificación oportuna de los vacíos, tanto de interpretación como de instrumentación, y también en su momento de legislación, para que sean expuestos y sean resueltos por los poderes correspondientes, ya sea el legislativo o en su momento el Poder Judicial, en lo que respecta para la acción reglamentaria. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues vasto el tema, le digo, nada más le damos play y ahí se va Hugo López-Gatell. Esta parte de la jurisprudencia, ahí me gustaría, ahí también en su momento, si la tiene doctor Hugo López-Gatell, que me la pueda compartir, porque vaya que es un tema importantísimo, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Me regreso un poco también al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que usted era subsecretario de Salud. Y el papel que jugó la Suprema Corte de Justicia con respecto de los cambios, campañas, decisiones que se tomaron dentro del gobierno, a propósito, por ejemplo, de la venta de comida chatarra, o este control indiscriminado que tenían las farmacéuticas. ¿Qué papel jugó la Suprema Corte de Justicia
con respecto de las intenciones de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta materia? Yo diría que muy desafortunadamente jugó un papel desventajoso para el interés social, un papel de complicidad con los poderes fácticos, los poderes sobre todo económicos y en algunos casos circuitos del poder político que había sido malversado para proteger intereses de grupo o intereses corporativos de grupo y no las funciones sustantivas de los poderes públicos. En otras palabras, la Suprema Corte alimentó el comportamiento corrupto del Estado mexicano, herencia de esta nefasta época neoliberal, pero también aderezado con ingredientes específicos de los poderes económicos, tanto nacionales como internacionales. En casi ningún caso resolvió favorablemente por el interés común, por el interés general, y en muchas instancias actuó como si lo hiciera por consigna para contraponerse a procesos de transformación en las compras de medicamentos, en las definiciones de políticas públicas de salud, como fue el caso de la regulación de la comida chatarra o de la publicidad relacionada con ello, o del tabaco. Entonces, sin duda, la salud es uno de los campos en donde se muestra con toda nitidez la corrupción del Poder Judicial y qué tan alto estaba, porque justamente a nivel de la Suprema Corte finalmente se resolvieron los golpes más arteros al derecho de protección de la salud en favor de la protección de los privilegios y los intereses corporativos. Ya en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pensando también en este nuevo Poder Judicial de la Federación, con nuevos ministros y ministras, magistrados y magistradas, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, doctor Hugo López-Gatell, pues las iniciativas pendientes que tendrían que empujarse desde el Poder Ejecutivo, que puedan ser aprobadas por el Poder Legislativo y que ya no haya ninguna controversia ni nada ahí que falle en favor de pues las poderosas industrias, sea de comida chatarra o farmacéuticas o Eso que, cigarreras? sí, exacto. Justamente en alimentación, los grandes enemigos de la salud pública son la industria agroalimentaria que fabrica los ultraprocesados, los productos ultraprocesados. Ese es uno de los principales enemigos de la salud pública. Nos referimos a las distintas compañías que hemos estado mencionando en otras ocasiones que fabrican las bebidas azucaradas y los falsos jugos, que fabrican todos los componentes ultraprocesados y que son 10 empresas globales que controlan absolutamente todo el sistema agroalimentario del mundo y en su mayoría son empresas internacionales, excepto Bimbo, que es una empresa global, pero originalmente de capital mexicano. Eh, Regularlas adecuadamente mediante políticas públicas que permitan ordenar la producción de alimentos, la distribución de alimentos, la comercialización de alimentos, la publicidad y el patrocinio y la propaganda de los alimentos para favorecer una buena alimentación es uno de los elementos más importantes que puede haber de una agenda general de salud y desde luego de una agenda integral agroalimentaria, como lo hemos mencionado recientemente. Lo segundo es los productos nocivos de manera directa. El tabaco es emblemático, el tabaco y el alcohol son productos emblemáticos que dañan la salud. No hay duda que el tabaco debe desaparecer finalmente. Esa sería la meta conceptual de cualquier persona que pensara en la salud. Finalmente el tabaco tendría que desaparecer. No tendría por qué ser un producto de uso en los seres humanos hoy en día. Y quitar el mito o el hito histórico en el que el tabaco se convirtió en un producto normalizado y jurídicamente normalizado, legalizado con los productos convencionales, yo pienso que es una meta fundamental que va a costar mucho trabajo, pero se debería lograr.
La regulación de igual la producción, comercialización, propaganda del alcohol, particularmente en la juventud, es otra de las grandes tareas. La salud ambiental, ahí hay mucho porque es un universo muy abigarrado de daño ambiental por contaminación, daño ambiental por sobreexplotación, daño ambiental por desorganización de distintos procesos de producción, sobre todo industriales y mineros, pero también agropecuarios. Y ahí hay mucho que hacer y es relativamente obvio que los derechos que convergen particularmente en el artículo cuarto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden ser interpretados de manera integral o deberían ser interpretados de manera integral y armónica para tener una agenda de políticas públicas y en su caso, si hiciera falta, de renovaciones jurídicas, renovaciones tanto legislativas como reglamentarias y normativas, que le permitiera a un poder judicial renovado incidir defendiendo el derecho a la protección de la salud. Pero reitero, y habría otros, hoy no me quisiera meter en el campo de la atención médica precisamente por eso, porque históricamente la judicialización se ha inclinado a eso y, por cierto, esa judicialización ha estado muy impulsada por la industria farmacéutica y a veces la industria de seguros o sencillamente camarillas de abogados litigantes que buscan tener un privilegio, un aprovechamiento financiero de manera directa, pero con una muy pobre y muy limitada visión de lo que representa profundamente un derecho tan importante, un derecho fundamental reconocido por la Constitución mexicana desde los años 80. Ya, dice Amanda Cano, gracias doctor Hugo López Gatell por ser siempre tan puntual. Irmalú, querido doctor Hugo López Gatell, en casa lo amamos por su ética y valor. Gracias. En fin, pues comentarios también en esos tonos, dice Jano Valenzuela, el capitalismo es la mayor amenaza a la salud humana y a la vida en general que existe. Dice Eunice Lozada Rosillo, ojalá el doctor diera su opinión sobre el reportaje de Nayeli Roldán sobre el abasto de medicamentos. Así estuvo ayer, hubo un debate ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum, o más, o no, creo que más que con la presidenta, con Zoé, con Zoé. No sé si lo vio doctor Hugo López Gatell y si quiere comentar algo al respecto de lo que están señalando aquí. Y bueno, pues ya se lo quieren llevar a casa, ya están pidiendo aquí también recetas, que recomienda la vacuna del herpes zóster a adultos mayores, que si la recomienda, qué vacuna recomienda. En fin, hay preguntas y comentarios de Chile, Mole y Picadillo. ¿Con qué cerraría con respecto también de estos planteamientos que le hacen, doctor Gatell? Muchas gracias. Primero, muchas gracias por las palabras generosas. Brevemente comento sobre esta intervención de una de las hermanas Roldán. Son dos hermanas, Mariluz y Nayeli. Ambas participan en este medio, yo diría un medio mercenario, claramente al servicio de quien lo contrata o lo renta, que se llama Animal Político. Y tienen una agenda ya desde hace muchos años, lo tuvieron prácticamente todo el sexenio anterior, que claramente está orientada a seguir protegiendo los intereses de la industria de distribución de medicamentos. En otras ocasiones hemos comentado ya que se trata de una industria muy perniciosa que se implantó durante el neoliberalismo, en la que participan varios de los exfuncionarios de salud y de otros campos, sobre todo expriistas o más bien priistas que fueron exfuncionarios y que hicieron un jugoso negocio con la distribución, logística y comercialización de medicamentos, y todos los esfuerzos que se hicieron tanto en el sexenio del presidente López Obrador como ahora con la presidenta Sheinbaum, de reorganizar el sistema de procuración de insumos para la salud, está tocando todos esos intereses. Son un poco repetitivas, lo digo con todo respeto, tendrán seguramente virtudes como periodistas las hermanas Roldán, pero terminan siendo un poco repetitivas y uno puede ver, han publicado algunos libros sobre el tema, notas varias, siempre son el mismo modelo, el escándalo sobre un supuesto caso concreto de desabasto
que resulta en una tragedia y luego acusaciones vagas sobre posibles o presuntas omisiones de, el Estado para resolverlo. No sorprende. Creo que la presidenta fue magnánima, desde luego elocuente, y puso los puntos sobre las IES y dejó en ridículo a los dueños y editores de Animal Político. Y bueno, quien salió ahí eh, trasquilada en el camino, pues fue la reportera Roldán. Pues ahora sí que así o más claro, pues bueno, pues sí, creo que ayer no le fue bien a Nayeli Roldán, ni con el debate que tenía con la presidenta, ni con Zoé Robledo, en fin, pues son, pues a eso se expone uno también cuando vas a la mañanera, quienes nos ha tocado estar ahí y luego se avienta uno en debates o discusiones, pues hay que estar bien armado y bien fundamentado y particularmente bien intencionado, porque finalmente pues estamos hablando de la vida de personas y no de disputas políticas y a ver si te golpeo o no te golpeo porque tu gobierno no me gusta o cosas así. Ah, Me parece que tiene que irse por otro lado cuando se para uno ahí en la conferencia matutina porque se corre ese riesgo. Doctor Hugo López Gatell, como siempre, un placer muchas charlar. gracias, Ernesto. El placer es mío. Gracias por recibirme y saludos a toda la audiencia y al equipo Rompeviento. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo.